Tiene la palabra asambleísta María Soledad Vela. Gracias, compañera presidenta. Creo que a más de la aclaración que hizo la compañera María Augusta Calle, también sería injusto decir que nosotros, al estar tratando este proyecto de ley, no queremos tratar los temas importantes y trascendentes de los que nos hemos venido a dar cuenta y de los que hemos conocido, por ejemplo, en el tema de los cuerpos de bomberos. En la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral hemos desarrollado un importante trabajo recibiendo las observaciones, recibiendo comentarios, haciendo la sistematización, analizando este proyecto de ley. Y ha sido un trabajo compartido en largas jornadas también con nuestros equipos de asesores y asesoras. Creo que, por ejemplo, sobre el título de este proyecto de ley, se podría pensar mejor en un título que evidencie mejor que se trata de entidades tanto del Ejecutivo como de los gobiernos autónomos descentralizados. Pues si bien esto está claramente estipulado en los 3 primeros artículos, es bueno que desde su título se vea la esencia del proyecto de ley, que en su momento sí podría ser considerado como parte del Código Orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, si así se lo decidiera en el debate, para tener todo un sistema organizado de lo que es la seguridad ciudadana y de lo que es el orden público. Entonces, también pienso que el título podríamos analizarlo, hablar de entidades de la seguridad, entidades complementarias de la seguridad ciudadana, tanto del Ejecutivo como de los gobiernos autónomos descentralizados, tal vez en el debate para el informe que haríamos para el segundo debate. Creo que la seguridad ciudadana debe ser tratada de una forma integral y los contenidos de este proyecto de ley que ahora estamos tratando ser relacionados con la Ley de Seguridad Social, con la Ley de Gestión de Riesgos, que también tenemos que tener fortalecida nosotros en nuestro país, para de esta forma poder hablar de una armónica convivencia social y de una seguridad ciudadana adecuada. Los bomberos están regulados en la Constitución, en el numeral 13 del artículo 264 de la misma. Se establece como una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales el gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Y en el artículo 140 del COTAP se señala que la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y las normativas vigentes a las que estarán sujetos. Frente a esto, y basándome en la experiencia del terremoto del 16 de abril, que pudo demostrar las abismales diferencias en la capacidad técnica de recursos y de formación entre los cuerpos de bomberos de diferentes partes del país, de los bomberos que estuvieron ahí presentes en la zona, y una diferencia que hoy mismo fue evidenciada, fue mencionada por los representantes de los cuerpos de bomberos que hablaron en este plenario. Nosotros hemos sabido siempre, y lo vemos, que los cuerpos de bomberos de las grandes ciudades están mucho mejor equipados, tienen mejor equipamiento técnico, tienen mejor capacitación que los bomberos de las circunscripciones más pequeñas. Y esto no impidió que los bomberos de las circunscripciones más pequeñas participen en la gestión de lo que fue el terremoto, en la gestión inmediata luego del terremoto. Pero es indispensable introducir este tema dentro del debate político, teniendo en cuenta que somos un país que estamos siempre frente a estos, a la posibilidad de sufrir desastres naturales.
Considero que los cuerpos de bomberos podrían convertirse en algo como una entidad nacional como son la policía y las Fuerzas Armadas, o tener una suerte de coordinación nacional que lleve a estos efectos para que haya una escuela de formación única que determine que todos sus miembros tengan la misma formación y la misma capacidad de acceder a esta formación y sobre todo los mismos recursos, la misma infraestructura y la misma capacidad de respuesta frente a eventos naturales o frente a desastres que se pueden producir, que como decía, no son los mismos en la actualidad y lo hemos podido ver. Los gobiernos autónomos descentralizados no tienen la posibilidad real de ofrecer esta similitud organizativa, presupuestaria y de recursos para los cuerpos de bomberos. Y eso hace que se genere mayor riesgo en las zonas donde los bomberos no tienen el equipamiento o no tienen o no tuvieran en un futuro el acceso igual a la capacitación. Y creo que, como se mencionó esta mañana, los cuerpos de bomberos debemos darles esa fuerza para que tengan la adecuada capacitación y los insumos necesarios para poder ejecutar frente a desastres que pueden presentarse, no solamente frente a los incendios. Y creo que aquí es importante hablar de la coordinación interinstitucional que está prevista ya en el proyecto de ley en el artículo 6, y se podría fortalecer la misma. Pues, si bien está mencionado en el artículo 6 esta coordinación de la gestión con la política pública ejercida por el Ministerio Rector en Seguridad Ciudadana, esto debe quedar expresamente fortalecido para que haya un accionar conjunto y terminen las inequidades en entidades que son partes de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, es un tema que podemos irlo fortaleciendo en el debate, tanto aquí en el plenario como en la comisión, cuando continuemos recopilando las observaciones para la elaboración del proyecto para segundo debate y su posterior votación. Por otro lado, y como segundo punto, está el relacionado a la jubilación de las y los miembros de estas entidades complementarias de seguridad ciudadana, que fue mencionado en las comparecencias iniciales también, por el tipo de labor que desempeñan, la que obviamente por su naturaleza requiere de una condición física idónea, determinará que varias y varios de las y los funcionarios de estas entidades tengan que separarse y terminar su carrera a una temprana edad, y esto generará que no cumplan ni con la edad ni con el número de aportaciones suficientes para optar por un proceso de jubilación. Y tendremos que no todos los servidores y servidoras podrán acceder a ocupar cargos administrativos y terminarán sus carreras en el nivel operativo. Me parece que este tema es de vital importancia en todo este proceso de la construcción del régimen del buen vivir, ya que no es adecuado que desde un inicio se esté determinando que varios de los servidores queden desamparados a temprana edad en términos de pensiones y jubilación. No hay que buscar regímenes especiales como el de las Fuerzas Armadas o de la Policía, pues los mismos son insostenibles a largo plazo como instituciones independientes, y no creo que el camino sea crear una nueva institucionalidad, sino que debemos debatir profundamente para buscar una alternativa viable que atienda la realidad de estos servidores dentro de la Ley de Seguridad Social y también en este proyecto de las entidades complementarias de la seguridad ciudadana, para que se puedan realizar las labores que están realizando y a su vez tener los derechos que deben tener, y tener en claro que son entidades complementarias a la seguridad ciudadana y no al orden público, porque del orden público se encarga la policía y las Fuerzas Armadas. Creo que son puntos que tenemos que continuar debatiendo para fortalecer el proyecto de ley que en estos momentos tenemos. Muchas gracias.